Bien, ¿cuál va a ser el logro de la sesión de clase? Es de que al final de la sesión de clase ustedes van a identificar las condiciones de operación de transformadores monofásicos en paralelo. Ahí falta poner monofásicos, ¿no? Para su funcionamiento en un sistema eléctrico de potencia. Estas mismas condiciones que es para los transformadores monofásicos va a ser las mismas condiciones para los transformadores trifásicos. Solo que en transformadores trifásicos se añade una condición más. Se añade una condición más. ¿Cuál es? De que el desfasaje entre la tensión de fase del primario debe ser igual al desfasaje en la tensión de fase del secundario. O sea, deben tener el mismo desfasaje, todos los transformadores. De ahí justamente la importancia de los grupos de conexión que tienen que pertenecer al mismo grupo o grupos afines. Entonces, vamos a ver transformadores en paralelo. ¿Qué decimos? Los transformadores monofásicos pueden conectarse en paralelo siempre y cuando reúnan ciertas condiciones. Para funcionamiento óptimo, esas condiciones son las siguientes. A, deben tener la misma relación de transformación, ¿no? Eso de cajón. Todos los transformadores deben de tener la misma relación de transformación. Les decía, esto se trata en lo posible de mantener, pero siempre hay cierta diferencia. Siempre, aunque una pequeña diferencia, pero siempre hay. Deben tener las mismas impedancias de cortocircuito, en valor porcentual o unitario. Repito, deben de tener las mismas impedancias de cortocircuito en valor porcentual o unitario. Esto tiene que tener claro que el valor de la impedancia de cortocircuito en valor porcentual o unitario es el mismo valor que la tensión de cortocircuito en valor porcentual o unitario. Eso tienen que tenerlo claro, jóvenes, ¿no? El valor porcentual o unitario de la impedancia de cortocircuito es el mismo que el valor de la tensión de cortocircuito. C, deben tener las mismas tensiones nominales. Deben tener, por decir, de 10.000 a 220 voltios, debe ser para cada uno de los transformadores monofásicos que se va a conectar en paralelo. D, la conexión en paralelo se efectúa tal como se indica en la figura 1.1. A continuación voy a mostrar la figura 1.1, conectando a la misma barra los terminales de la misma polaridad de cada transformador. Esta es la figura 1.1. Esa es la figura 1.1. ¿Qué cosas se muestra en esta figura? ¿Qué cosas se muestra en esta figura? Se muestra lo siguiente. Se muestra lo siguiente. Que la polaridad de cada transformador, fíjense, la polaridad de cada transformador está conectada a la misma barra. La polaridad de cada terminal, de cada transformador, está conectada a la misma barra. ¿No es cierto? La polaridad, no se olviden, a la misma barra. Tenemos tres transformadores monofásicos. Tenemos tres transformadores monofásicos que está respetándose en este caso la polaridad conectada a la misma barra. Ahí está. Y la carga obviamente está acá. Entonces fíjense, acá tenemos el primer transformador monofásico. La corriente del primario va a ser I sub P o sub 1. Corriente del primario del transformador 1. Tensión del primario, tensión entre líneas, tensión B sub P. Tensión B sub P del transformador en el primario. Corriente IS1, corriente en el secundario. Tensión del secundario. Tensión del secundario. ¿No es cierto? Tensión del primario, corriente I sub P2. Tensión del secundario, corriente IS2. Tensión del primario, corriente del primario I sub P3. Tensión del secundario, corriente I sub S3. Y aquí está la carga conectada a la barra.
una cara de impedancia Z sub L, aquí tenemos la corriente de carga. Esta corriente de carga obviamente va a ser la suma de la corriente IS1 más IS2 más IS3. ¿No es cierto? Así se conecta. Repito, ¿cuáles son las condiciones para la marcha en paralelo? Deben de tener la misma relación de transformación, ¿no? Deben de tener la misma relación de transformación. Es decir, su relación de transformación va a ser N1 entre N2. Esa relación de transformación va a ser igual a parte transformador. ¿Por qué deben de tener la misma relación de transformación? Para que no se produzcan dentro del corrientes circulantes. La misma relación de transformación. Deben de tener la misma relación para que no haya corrientes circulantes. Vamos más adelante a demostrar que las corrientes circulantes justamente se forman debido a la diferencia entre los valores de la relación de transformación. Entonces, la segunda condición es que deben de tener las mismas impedancias de cortocircuito en valor porcentual o unitario, deben de tener las mismas tensiones nominales y la conexión en paralelo se efectúa tal como se indica en la figura mostrada, conectando a la misma barra los terminales de la misma polaridad de cada transformador. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? Ninguna. Seguimos entonces. Vamos, fíjense, vamos a ver cuál es la influencia de la impedancia de cortocircuito en la repartición de la carga. Vamos a ver cuál es la influencia de la impedancia de cortocircuito en la repartición de la carga. Para comprender bien el funcionamiento en paralelo de los transformadores, vamos a suponer que alimentan una cara común ZL, esta cara común ZL. Aquí voy a mostrar en la siguiente figura, ¿no?, que hemos construido el circuito equivalente referido al primario, despreciando la admitancia de excitación. Vamos a despreciar la rama en paralelo. ¿Por qué despreciamos la rama en paralelo? Porque su valor prácticamente es pequeño. El valor de la corriente de excitación es pequeño frente al valor de la corriente nominal. Entonces, ¿qué decimos? Vamos a dibujar el siguiente circuito. Ahí decimos así. Este circuito se puede reducir al de la figura 1.2b teniendo en cuenta que las impedancias Z1, Z2 y Z3 son referidas al primario. Y estas están en paralelo. Ahí la tenemos. Ahí la tenemos. Sí. Z1, Z2 y Z3 que vienen a ser las impedancias equivalentes referidas al primario. ¿Cómo se obtienen esas impedancias equivalentes Z1, Z sub 2 y Z sub 3? Se obtienen a partir de la prueba ¿de qué? De cortocircuito. De cortocircuito, muy bien. A partir de la prueba de cortocircuito. ¿No? Estamos hallando su equivalente, su impedancia equivalente referido al primario. Y estas están en paralelo. Fíjense, estas impedancias están en paralelo. Tengo acá la tensión del primario, la tensión del secundario referida al primario, la impedancia de carga referida al primario y la corriente de carga referida al primario. Estoy refiriendo todo el circuito, todo este circuito al primario. Este circuito es el circuito equivalente referido al lado primario de los transformadores. Tanto el transformador 1 como el transformador 2 como el transformador 3. ¿No? La tensión del primario no cambia, la corriente del primario no, porque todo está referido al primario. Esta impedancia es la impedancia equivalente 1 del transformador 1 referida al primario. Esta impedancia Z2 es la impedancia equivalente del transformador 2 referida al primario. Y esta impedancia Z sub 3 es la impedancia equivalente del transformador 3 referida al primario. La tensión B sub S es referida al primario, A veces B sub S. Esta corriente IS1 es la corriente IS1 entre A, este es IS2, acá le falta entre A, acá le falta entre A, ¿no es cierto? Acá le falta este valor,
para que nos diga que está referido al primario. Aquí este valor es entre A. Entre A. Y también este valor es entre A. Y este valor es entre A. Ahí está. Entonces ahí tengo la corriente de carga referida al primario, que es I sub 1L, I sub 1 que es referida al primario, y N de carga, que va a ser la corriente de carga entre A, ¿no es cierto? I sub L entre A. Y acá tengo la impedancia referido al lado primario. A cuadrado ZL. Ahí tengo la impedancia cuadrado ZL. ¿Preguntas hasta acá? No hay preguntas. Seguimos entonces. Fíjense, y ahí lo tengo, atención, ahí lo tengo, no, fíjense, de esta manera, repito, he despreciado la rama en excitación, se desprecia la rama en derivación, no se considera la conductancia de pérdidas y la susceptancia de sustancia magnética a fin de simplificar los cálculos. No es que quiera despreciarlo por despreciar, sino para simplificar los cálculos. Entonces tengo acá esas impedancias y veo la influencia de la impedancia de cortocircuito en el reparto de carga. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo acá, fíjense, a los tres transformadores. Z1, ¿qué cosa viene a ser Z1? ¿Qué cosa viene a ser Z1? Este Z1 impedancia de cortocircuito del primer transformador. Es la impedancia equivalente del transformador 1 referida al primario. ¿Qué viene a ser Z2? La impedancia equivalente del transformador 2 referida al primario. ¿Qué viene a ser Z3? La impedancia equivalente del transformador 3 referida al primario. Y su P1 corriente en el primario del transformador 1, y su P2 corriente en el primario del transformador 2, y su P3 corriente en el primario del transformador 3. Y aquí tengo la tensión entre barras del primario, B sub P. Y aquí tengo la tensión del secundario reflejada al primario, ¿no? Que es B raya 1S. Este B raya 1S es A veces B sub S. Y tengo la corriente de carga y su 1L referida al primario, que va a ser la corriente de carga entre A. A es la relación de transformación. Y tengo la impedancia de carga referida al primario. A cuadrado ZN. ¿No? Entonces voy a ver la influencia de la impedancia de cortocircuito en la repartición de la carga, en el reparto de carga. ¿Preguntas hasta acá? Está claro, ¿no es cierto? Seguimos entonces. Profesor, Sí, esas tres impedancias están en paralelo porque en el gráfico anterior todos estaban en paralelo entre las dos barras, ¿no? Barra de la entrada y barra de la salida, ¿no? Y los ha agrupado nada más, ¿no? claro, acá, fíjate, acá, mira, este punto es un solo punto, mira, este punto es un solo punto, digamos la barra positiva, este es el punto positivo, ahí está, ¿no es cierto? Y el otro punto positivo es el de acá, para el secundario. Este es un punto en el primario y este es otro punto en el secundario. Entonces
estas tres impedancias están en paralelo. Si tú lo tomas como un solo punto, están en paralelo. Se obtiene a partir del gráfico. Se obtiene a partir del gráfico. Y se tiene esto. Esos puntos que he trazado son esos puntos. Este punto. El punto que está acá, en este punto. Están en paralelo. Ok, profesor, muchas gracias. Ya. Entonces, fíjense, observando el circuito de la figura 1,2b, el circuito de la figura 1,2b es este circuito, figura 1,2b, fíjense. En lugar de trabajar con impedancias, en lugar de trabajar con impedancias, vamos a trabajar con la inversa. ¿Qué cosa es la inversa de una impedancia? La admitancia. ¿No? La inversa de la impedancia es la admitancia. Entonces vamos a trabajar con la admitancia. Vamos a trabajar con la admitancia, ¿no? Entonces, observando, decimos acá, el circuito de la figura 1,2b, podemos ver que la corriente de la carga deberá repartirse en las impedancias en forma directamente proporcional a sus correspondientes admitancias. En forma directamente proporcional a sus admitancias. Esto tiene que quedar claro, ¿no es cierto? Que decimos lo siguiente. La admitancia del transformador 1, la admitancia de su impedancia, es 1 entre Z1, según la ecuación 1,1. La admitancia del transformador 2 es 1 entre Z2, según la ecuación 1,2. Y la admitancia del transformador 3 es 1 entre Z3. Z1, no se olviden, es la impedancia equivalente del transformador referida al primario. Y S1 será la admitancia del circuito equivalente, la admitancia de la impedancia, la admitancia del transformador 1, y S2 la admitancia del transformador 2, y S3 la admitancia del transformador 3. Es decir, fíjate, tenemos esto que acá tenemos, ¿no? Que la corriente I del primario, I de P1, ¿a qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual? Esa corriente I de P1 y del primario 1, esa corriente I primario 1 va a ser la admitancia Y1 entre la admitancia total, por la corriente de carga I1L reflejada al primario. Repito, esa corriente es la corriente I1 y la admitancia total viene a ser la suma de la admitancia 1 más la admitancia 2 más la admitancia 3. Repito, la admitancia total es la suma de la admitancia Y1 más Y2 más Y3. ¿No? Entonces, esta corriente del transformador, del primario transformador 1 es Y1 entre Y sub T por I sub 1N. La corriente en el primario del transformador 2 va a ser Y sub 2, la admitancia Y sub 2, entre la admitancia total Y sub T por I sub 1N. Y la corriente I sub P3 va a ser la admitancia I sub 3 entre Y total por Y sub N1, I sub 1N. ¿No? ¿Preguntas hasta acá? ¿Todo está claro? Sí, profesor. Muy bien, seguimos entonces. Entonces vamos ahora a introducir valores unitarios. Valores unitarios. Vamos a trabajar con valores unitarios. Vamos a introducir valores unitarios. Para ello que sabemos que la impedancia en por unidad, o Z en por unidad, es igual a la impedancia Z entre Z base. ¿No es cierto? Pero Z base es igual a ¿qué? A B de base entre I de base. Este I de base que está dividiendo pasa a multiplicar acá. Entonces la impedancia en por unidad va a ser Z por I de base entre B de base. ¿Está claro eso según la ecuación 1.8? Claro. ¿No? Y esos valores base van a ser los valores nominales del transformador. ¿Dónde estamos? Estamos en el primario.
Esta tensión base será la tensión nominal del primario y esta corriente base, la corriente nominal del primario del transformador. Ahí está. Tomando, ahí dice, fíjense lo que dice. Fíjense lo que dice, tomando como base los valores, nominales del transformador, tendremos en general que el Z en por unidad, Z como fasor, es igual a Z, B nominal, entre B y nominal, entre B nominal. Este B nominal es el valor base y I nominal es el valor base. Tomamos como base los valores nominales, ¿no es cierto? De la manera análoga, si seguimos el mismo razonamiento, la admitancia en por unidad, como es la inversa de la impedancia, que va a ser igual, esta admitancia en por unidad va a ser la admitancia, ¿no? Por B nominal entre I nominal. O sea, esta admitancia en por unidad va a ser la admitancia del transformador entre la admitancia base. Y la admitancia base es I de base entre B base. Tomando como valores nominales, igual va a ser admitancia por unidad, admitancia B nominal entre I nominal. Inversa de esto, según la ecuación 1.10. Despejando, la admitancia que va a ser igual, la admitancia va a ser la admitancia por unidad por I nominal entre B nominal. Despejando acá, esto pasa a multiplicar y esto pasa a dividir. Entonces la admitancia, despejando la admitancia, va a ser igual la admitancia por unidad por I nominal entre B nominal. Entonces, si esa ecuación 1.11, lo aplicamos a nuestro caso, ¿qué tenemos? Tenemos que la admitancia del transformador 1 va a ser su admitancia por unidad por I nominal del primario 1 entre B nominal del primario. La admitancia del transformador 2 va a ser su admitancia por unidad por I nominal del primario del transformador 2 entre B nominal del primario. La admitancia del transformador 3 va a ser su admitancia 3 en por unidad por I nominal del primario 3 entre B nominal del primario. Según la ecuación 1.12, según la ecuación 1.13, según la ecuación 1.14. Repito, ecuación 1.12, ecuación 1.13 y ecuación 1.14. ¿Preguntas hasta acá? Ingeniero, una consulta. Sí. Por unidad, por ejemplo, todo está, o sea, va a tener otro valor en el secundario, ¿verdad? Porque como está ahí o no. No. En el secundario también va a ser el mismo. En el primario, si tú tomas como base los valores nominales. O sea que me va a salir igual si trabajo por otro lado. Eso lo vamos a comprobar cuando hagamos ejercicios, pero ya tú puedes ir investigando por tu parte. Cuando hablamos de valores en por unidad, se mantiene tanto en el primario como en el secundario, siempre que tomemos como valores base los valores nominales, van a ser iguales. Ya, ingeniero, muchas gracias. Seguimos entonces. Ahí está, ¿no? ¿Qué decimos? INP1, INP2 y INP3 son las corrientes nominales, así decimos, son las corrientes nominales
del primario de cada transformador. B sub NP es la tensión nominal del primario. B sub NP es la tensión nominal del primario. Y1, Y2 y Y3 representan, así con minúscula, Y sub 1 rayita, Y sub 2 rayita, Y sub 3 rayita, representan las admitancias de cortocircuito en por unidad de cada transformador. Repito, Y sub 1, Y sub 2 y Y sub 3 representan las admitancias de cortocircuito en por unidad de cada transformador. En las ecuaciones anteriores que hemos visto, las ecuaciones 1.12, 1.13 y 1.14, aparece la misma tensión nominal primario, de acuerdo con la condición C de la puesta en paralelo de transformadores, ¿no? ¿Cuál es el requisito? Dice, deben de tener las mismas tensiones nominales. Por eso es que tenemos que esta BNP se mantiene constante para los 3 transformadores. Esa es la condición para la puesta en paralelo. Deben de tener las mismas tensiones nominales. Por eso que BNP aparece en los 3 transformadores como si no cambiara. No va a cambiar. Porque van a ser alimentados con la misma fuente y esa fuente va a tratar de mantenerse al valor nominal de la tensión del primario. Reemplazando entonces estas ecuaciones en la ecuación 1.4, 1.5 y 1.6. A ver, vamos a ver cuáles son esas ecuaciones, fíjense. Vamos a reemplazar, así decimos, vamos a reemplazar estas ecuaciones 1.12, 1.13, 1.14, vamos a reemplazar estas ecuaciones 1.12, 1.13, 1.14 en las ecuaciones 1.4, 1.5 y 1.6. ¿Cuál va a ser esas ecuaciones acá? En la ecuación 1.4, 1.5 y 1.6, vamos a reemplazar los valores aquí. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener lo siguiente, ¿no? Que la corriente y su P1, corriente en el primario del transformador 1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la admitancia en por unidad por INP1 entre BNP. BNP es la tensión nominal primario, que es igual, y se va a simplificar, porque tengo BNP en el numerador y tengo BNP en el denominador, se van a simplificar a la larga. Multiplicadas por cada admitancia, ¿no es cierto? Por la corriente I1L. Con la corriente I1L. Corriente 1 de corriente de carga referida al primario. Entonces, simplificando BNP, que tengo acá, la corriente en el primario del transformador 1 va a ser Y1, fíjense, Y1 por INP1 entre Y1, INP1 más Y2, INP2 más Y3, INP3 por I1L. Y eso va a ser tanto para el transformador, en el primario, la corriente transformador primario 1, corriente en el primario transformador 2, corriente en el primario transformador 3. Se va a cumplir para los 3 transformadores, según la ecuación 1.15, según la ecuación 1.16 y según la ecuación 1.17. Podemos ahora deducir expresiones semejantes para las potencias, llamando Sn1, S sub n2 y S sub n3 a las potencias aparentes nominales de cada transformador. Repito, podemos deducir expresiones semejantes para las potencias, llamando S sub n1, S sub n2 y S sub n3 a las potencias aparentes nominales de cada transformador, ¿no? S raya sub 1, fíjense, S raya sub 1, S raya sub 2 y S raya sub 3 son las potencias de salida de cada transformador. SL es la potencia absorbida por la carga. S raya sub L es la potencia absorbida por la carga.
Seguimos entonces. Entonces, fíjense, podemos escribir asumiendo B raya 1S como referencia. Fíjense, la corriente nominal del primario en el transformador 1 va a ser su potencia aparente nominal 1 entre la tensión nominal del primario que se mantiene constante. La corriente nominal del primario en el transformador 2 es su potencia aparente nominal, es N2, entre su tensión nominal del primario. Y la corriente nominal en el primario del transformador 3 es su potencia aparente nominal entre la tensión nominal del primario. Según lo indica la ecuación 1.18, 1.19 y 1.20. 1.18, 1.19 y 1.20, ¿no? Entonces, fíjense, aquí la corriente de carga referida al primario, la corriente de carga referida al primario, ¿a qué va a ser igual? La potencia aparente de carga entre la tensión nominal del primario, la potencia aparente conjugada, no se olviden. Esta tensión también debería ser conjugada, pero como se toma como referencia 0 grados, no cambia. Puede ser la misma o su conjugada, porque es la referencia, 0 grados, no cambia. No se olviden, potencia aparente es tensión por corriente conjugada. Por lo tanto, corriente conjugada es potencia aparente de carga entre tensión conjugada del primario, ¿no? La corriente en el primario transformador 1 va a ser su potencia aparente nominal entre la tensión B1S, ¿no es cierto? La corriente en el primario del transformador 2 va a ser su potencia aparente nominal entre B1S, tensión en el transformador 1, tensión del transformador, asumiendo que B1S se toma como referencia, según la ecuación 1.22, 1.23 y 1.24. Entonces, reemplazando las ecuaciones 1.15, 1.16 y 1.17 y simplificado, tenemos lo siguiente: que la potencia S1, la potencia aparente conjugada, que va a ser igual a todo este valor por la potencia conjugada de carga. La potencia transformador 2 conjugado va a ser todo este valor multiplicado por la potencia conjugada de carga. Y la potencia S3 va a ser todo este valor por la potencia de carga conjugada. Donde aquí se tiene que tener la admitancia, la admitancia del transformador 1 por su potencia aparente nominal entre el producto de cada admitancia por la potencia aparente nominal del transformador, tanto para ese asterisco sub 1, para este asterisco sub 2 y para este asterisco sub 3, ¿no? Ahora, fíjense, ahora analizamos los siguientes resultados. En primer lugar, vamos a ver qué sucede en el caso de que las admitancias sean iguales. O sea, Y1 igual a Y2 igual a Y3, es decir, cuando se cumple la condición B. En este caso, la condición B, ¿qué dice? La condición B dice: deben tener las mismas impedancias de cortocircuito en valor porcentual o unitario. Entonces, al decir que deben tener las mismas impedancias de cortocircuito en valor porcentual unitario, se está cumpliendo que la admitancia 1 en por unidad va a ser igual a la admitancia de transformador 2 en por unidad, igual a la admitancia de transformador 3 en por unidad. Entonces, ¿qué tenemos? Que I sub P1, ¿a qué va a ser igual? ¿No es cierto? Si las admitancias son iguales, se van las admitancias, se simplifican, y tenemos que la IP1 va a ser todo este valor por I sub 1L, la corriente I sub P2 va a ser este valor por I sub 1L,
La corriente en el primario del transformador 3 va a ser igual a todo esto por I sub 1. Y la potencia del transformador 1, la potencia que entrega el transformador 1, va a ser igual a todo este valor por la potencia entregada en la carga, la potencia entregada por cada transformador 2, por este valor por la potencia aparente de carga. Y la potencia aparente 3, la potencia, este valor por la potencia de la carga, según la ecuación 1.31, 1.32 y 1.33. Cuando las admitancias son iguales, ojo, esta es la segunda condición para la marcha en par. Cuando, así decimos, las admitancias son iguales. Al ser las admitancias iguales, las impedancias en por unidad también van a ser iguales. Seguimos entonces. Dice, estos resultados son muy interesantes ya que nos indican que la potencia, fíjense, nos indican que la potencia y la corriente de la carga, ¿no? Estos resultados son muy interesantes ya que nos indican que la potencia y la corriente de la carga se reparte en forma directamente proporcional a la potencia y la corriente nominal de cada transformador. Por ejemplo, si la potencia de carga es la suma de la potencia aparente de transformador 1 más la potencia aparente de transformador 2 más la potencia aparente de transformador 3, entonces cada transformador entregará su potencia nominal, es decir, la repartición de la carga es perfecta y ningún transformador se sobrecarga. Pero conseguir que las impedancias de cortocircuito o las admitancias en por unidad sean iguales en cada transformador es complicadísimo. Siempre hay diferencias. Dice, esta repartición ideal solamente puede cumplirse cuando las impedancias equivalentes porcentuales de los transformadores son idénticas, por no decir iguales. Vamos a analizar ahora el caso en que las impedancias equivalentes son diferentes. Supongamos para eso que las impedancias unitarias de los transformadores han sido ordenados de tal manera que Z1, la impedancia, fíjense, en por unidad del transformador 1, menor que la impedancia en por unidad del transformador 2 y menor que la impedancia en por unidad del transformador 3. De la ecuación 1.25 podemos despejar la potencia aparente de carga. Y tenemos, fíjense, ese resultado. Esa potencia conjugada de carga que va a ser igual acá, fíjense lo que dice. Acá paréntesis, sumatoria de la distancia por la potencia aparente nominal, cierra paréntesis, de la potencia conjugada 1 que entrega el transformador entre Y1, Sn1. Siendo esa sumatoria, ese paréntesis sumatoria, Y1 por Sn1 más Y2 por Sn2 más Y3 por Sn3. Tengo la ecuación 1.35 y tengo la ecuación 1.36. Reemplazando la ecuación 1.35 en las ecuaciones 1.26 y 1.27, vamos a ver cuáles son esas ecuaciones. Fíjense, vamos a reemplazar esta ecuación, la ecuación 1.35, vamos a reemplazar la ecuación 1.35 en la ecuación 1.26 y 1.27. Vamos a ver cuáles son esas ecuaciones 1.26 y 1.27. Aquí está la ecuación 1.26 y 1.27. Fíjense aquí las tres ecuaciones
¿qué vamos a tener? Ponen la ecuación 1.37 y 1.38, ¿no? Reemplazando, fíjense, reemplazando, se van a simplificar aquí estos valores y vamos a tener que esto va a ser igual a Y2 entre Y1, o sea, S sub 2, S sub 2 conjugado, que va a ser igual a Y sub 2 entre Y sub 1 por Sn2 entre Sn1 por la potencia conjugado aparente transformador 1. O sea, viendo las inversas, Z1 sobre Z2, Sn2 sobre Sn1 por S conjugado 1, según la ecuación 1.37. Y la potencia aparente transformador 3 conjugado, que va a ser igual a Z1 sobre Z3, Sn3 sobre Sn1 por S1 conjugado, según la ecuación 1.38. ¿No? Entonces, ¿qué tengo? Que la potencia de carga, fíjense, la potencia entregada a la carga, ¿a qué va a ser igual? La potencia conjugada, ¿a qué va a ser igual esa potencia conjugada? Va a ser igual a la potencia aparente entregada por el transformador 1, S conjugado 1, más Z1 sobre Z2, Sn2 sobre Sn1, por S conjugado 1, más Z1 sobre Z3, Sn3 sobre Sn1 por S conjugado, según la ecuación 1.39. ¿No? Supongamos ahora el módulo de esa potencia aparente 1 es N1, es decir, que el primer transformador trabaja a plena carga, reemplazando en la ecuación 1.39 que obtenemos. Esta potencia entregada a la carga conjugada va a ser Sn1 más Z1 sobre Z2, Sn2 más Z1 sobre Z3, Z1 sobre Z3, Sn3. Esta expresión, por favor, recuérdenla porque se va a usar, anótenla en todo caso, esta ecuación es la que se va a usar para analizar los ejercicios. La potencia conjugada entregada a la carga va a ser S1 más Z1 sobre Z2 por Sn2 más Z1 sobre Z3 por Sn3, siempre que el transformador 1 esté entregando la potencia nominal. Siempre que el transformador 1 entregue la potencia. Y la impedancia Z1 en módulo es menor que la impedancia Z2 y menor que la impedancia Z3. Entonces aquí dice, ¿no? Como Z3 es mayor que Z1 y Z2 es mayor que Z1, entonces las relaciones Z1 sobre Z2 y Z1 sobre Z3 serán inferiores a la unidad. Quiere decir que este transformador estará entregando la potencia nominal, este transformador 2 estará entregando menos de la potencia nominal y el transformador 3 también menos de la potencia nominal. Debajo de su potencia nominal. Entonces, ¿qué dice? Como Z3 es mayor que Z1, ¿no? Como Z3 es mayor que Z1 y Z2 mayor que Z1, las relaciones, fíjense lo que dice acá, las relaciones Z1 sobre Z2 y Z1 sobre Z3 serán inferiores a la unidad, por lo que los transformadores 2 y 3 trabajarán por debajo de su potencia nominal y la potencia entregada a la carga será inferior a la suma de las potencias nominales de los transformadores. Para lograr que los transformadores 2 y 3 trabajen a plena carga, habría que sobrecargar al transformador 1. En general, podemos concluir que en este caso de la repartición de la carga, no se realiza uniformemente en todos los transformadores, sino que los transformadores de menor impedancia unitaria trabajan con un porcentaje de carga mayor que las otras. Entonces lo podemos apreciar fácilmente si suponemos que el transformador 1 trabaja con un porcentaje de carga alfa 1, S1 entre S nominal 1, lo que es lo mismo la potencia que entrega entre la potencia nominal 1, ese es alfa 1. Reemplazando esta ecuación en la ecuación 1.37, S2 a qué va a ser igual, la potencia que entrega el transformador 2 va a ser igual
a S2, su módulo, que es Z1 sobre Z2 módulo, es N2 por alfa 1. Es decir, alfa 2 va a ser igual a S2 sobre Sn2, que va a ser Z1 sobre Z2 por alfa 1. ¿No? De que según la ecuación 1,41. ¿Qué más deducimos? Lo siguiente. Ahí está. S3, ¿a qué va a ser igual S3? S3 va a ser igual a Z1 sobre Z3 alfa 1 Sn3. Siempre que entregue su potencia aparente S3, de modo. Alfa 3 va a ser S3 sobre Sn3 Z1 sobre Z3 por alfa 1. Y acá hay un ejemplo. Fíjense, acá hay un ejemplo de aplicación. Acá hay un ejemplo de aplicación. ¿Qué dice este ejemplo? Dice 3 transformadores monofásicos de 100 kVA. Fíjense lo que dice. 3 transformadores monofásicos de 100 kVA de 10.000 a 230 voltios 60 Hz trabajan en paralelo alimentando una carga común. Los transformadores tienen las siguientes impedancias de cortocircuito porcentuales. Transformador 1, impedancia de cortocircuito en por unidad, 4%. Transformador 2, impedancia de cortocircuito en por unidad, 5%. Transformador 3, impedancia de cortocircuito en por unidad, 6%. Fíjense, ahí se ve que Z2 es mayor que Z1 y Z3 es mayor que Z2, mayor que Z1. En otras palabras, Z1 es menor que Z2 y Z2 es menor que Z3. Todos tienen la misma relación X sobre R. Acá hay un dato adicional. Dice, todos tienen la misma relación X, se refiere a estas tres impedancias. Porque acá nos va a salir un número, este va a ser 0.04, 0.05, 0.06, a un ángulo, si lo tomamos como fasores, ¿no? C. Pero ese ángulo va a ser el mismo, ¿por qué? Porque todos tienen la misma relación reactancia e interresistencia. Por decir, acá va a ser 0.04 a un ángulo, ¿no? Menos teta, por decir así un valor. Este va a ser también 0.05 a un ángulo menos teta y 0.06 a un ángulo de menos teta. ¿Cierto? Va a estar, ¿qué cosa? Referido al mismo ángulo. Entonces la pregunta es determinar la mayor potencia aparente que puede entregar sin sobrecargarse. Determinar la mayor potencia aparente que pueden entregar sin sobrecargarse. Bien, seguimos entonces. Dice, determinar la mayor potencia aparente que puede entregar sin sobrecargar. Solución. El transformador 1
es el de menor impedancia porcentual, ¿no? El de transformador 1 es tiene su impedancia 0.04 por unidad, y por consiguiente asumirá el mayor porcentaje de carga y podrá trabajar a su potencia nominal, ¿no? Entonces, el transformador 1 va a tener su alfa 1, que va a ser el cociente de S1 entre Sn1, o sea, 100 kVA entre 100 kVA, eso les da alfa 1 igual a 1. El transformador 2 tiene un alfa 2, que va a ser alfa 1, Z1 sobre Z2. O sea, va a ser alfa 1, que es 1 por 0.04 entre 0.05, o sea, 4 quintos. Entonces, S2, la potencia que entrega va a ser 4 quintos Sn2, pero Sn2 es de 100. ¿Cuánto es 4 por 100 entre 5? 4 por 100 es 400 entre 5, 80. 80 kVA. El transformador 2 entrega 80 kVA, menor a la potencia que entrega el transformador 1. El transformador 1, repito, entrega la potencia nominal porque tiene la menor impedancia de cortocircuito. Tiene su impedancia por unidad de 0.04. El transformador 3 tiene su impedancia de 0.06. Por eso alfa 3 va a ser igual a alfa 1, Z1 sobre Z3. Alfa 1 es 1, Z1 es 0.04 y Z3 0.06. 4 sextos. Entonces acá va a ser 4 sextos de Sn3. En la potencia que entrega, 4 sextos de Sn3 será 100 por 400 entre 6, eso sale 66.6666 kVA. Entonces, ¿cuál va a ser la potencia que va a entregar estos tres transformadores? Va a ser, sin sobrecargarse, el 1, 100 kVA más 80 más 66.6, o sea, un total de 246.6 kVA que va a entregar a la carga. O sea, fíjense, si bien es cierto, el transformador 1 tiene una potencia nominal de 100 kVA, el transformador 2 tiene una potencia nominal de 100 kVA, el transformador 3 tiene una potencia nominal de 100 kVA. No todos van a entregar la potencia nominal. No se puede conseguir eso. Se puede conseguir que el transformador 1 entregue su potencia nominal de 100 kVA, pero transformadores 2 y 3, por tener otro valor de impedancia de cortocircuito mayores al del transformador 1, van a entregar menor potencia aparente. En este caso, el transformador 2 va a entregar no 100, sino 80 kVA. El transformador 3 no entregará 100, sino 80, sino 66.66 kVA. O sea, los tres en conjunto van a entregar una potencia de carga de 246.6, que lo óptimo esperado habría sido inicialmente que entreguen cada uno 100, 100, 100, o sea, 300, pero no va a ser eso posible, sino va a ser de 246.6 kVA. Entonces pregunta, ¿quién es el causante? ¿Quién es el causante de que no puedan entregar su potencia nominal cada transformador? La diferencia entre los valores de la impedancia de cortocircuito. Esa diferencia hace que cada transformador entregue una potencia distinta entre sí. Entonces, vamos a ver cómo se puede compensar estas impedancias de cortocircuito diferentes. ¿Cuáles son las formas de compensar las impedancias de cortocircuito distintas cuando tenemos, por ejemplo, dos transformadores monofásicos que van a ponerse en paralelo?
Bueno, estamos acabando con la primera diapositiva. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones finales que podemos sacar? ¿Cuáles son las conclusiones finales que podemos sacar? ¿Qué requisitos se necesita para poner en paralelo dos transformadores monofásicos? ¿Qué me Que tengan la dicen? misma tensión nominal. Las mismas tensiones nominales. ¿Qué más? Misma relación de transformación. La misma relación transformación. ¿Qué más? La impedancia de cuatro circuitos en partes por unidad y porcentual debe ser Las iguales. mismas impedancias de cortocircuito de forma porcentual o en por unidad. ¿Qué más? Falta una. Falta una, jóvenes. ¿Cuál es? Corriente nominal debe ser igual. No. De la corriente no dijimos nada. Lo han dicho ustedes, tensiones nominales iguales, relación transformación iguales, impedancia cortocircuito en por unidad porcentual iguales y falta una. ¿Cuál es la otra? Un tipo de conexión, conexión ingeniero. Claro, El horario. la polaridad, ¿cierto? La polaridad de cada transformador, la polaridad de cada borde debe ser puesta en la misma barra de conexión. A la barra de la misma polaridad. Bien. Profesor, Sí. una pregunta. En las diapositivas anteriores, usted para hallar la corriente solamente tomó la inversa de la potencia aparente y no lo tomó en cuenta la tensión. No, si toma Y en cuenta la tensión. porque dijo que era su referencia era cero. No, el ángulo. El ángulo, por eso. El ángulo. Para la conjugada, dije. Para la Para la conjugada, ¿qué digo? Conjugada, Para la conjugada, sí. Cuando tú tienes una tensión a 0 grados, te pregunto, ¿cuánto vale su conjugada? Lo mismo, lo mismo, lo mismo. Lo mismo, no cambia, pues, por eso. Claro. Pero tomó dos referencias. Eso es lo que Una sola he tomado, la de la carga. solamente de la carga, la única referencia. Sí. Ah, ya, porque como en la siguiente fórmula, en la siguiente, también tomó referencia también el B1, creo. Cuando tengas alguna pregunta que hacer, hazla en el instante para aclararte, joven. Por favor. Ah, ya, no, sino que como esperé que terminara de explicar, como que vi conveniente preguntar. Ya. Está bien.